Ciudadanos y de la Patria se abre esta sesión. El acta de la sesión 286 queda reglamentariamente aprobada. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública en las materias que indica. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI, por la que informa que el diputado señor Sergio Bobadilla será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Cristian Moreira. Ordinario 924, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 996 de esta comisión, por el que se comunicó haber tomado conocimiento ordinario 1854 del superintendente de Educación, que dio respuesta a oficios 709, 845 y 915, en lo que se solicitó informar acerca de las medidas que se están adoptando para mejorar las deficientes condiciones de infraestructura, servicios de seguridad e higiene de los establecimientos educacionales a cargo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Del mismo modo, se solicitó informar acerca de las razones por las cuales la fundación llamada Hazte Cargo está proveyendo de servicios gratuitos de Internet a los establecimientos educacionales de citado servicio, responsable de proveer estos servicios a los establecimientos educacionales de su cargo. Ordinario 930, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1401 de esta comisión, por el que se comunicó a la directora de Educación Pública y al director ejecutivo del SLEP de Valparaíso haber tomado conocimiento de una denuncia del equipo docente del Colegio Insular Robinson Crusoe respecto de presuntas irregularidades cometidas por el director de dicho establecimiento educacional y su inspectora general desde el año 2018 a la fecha. Y atendía la gravedad de los hechos descritos, el servicio local está cursando un sumario. La comisión solicitó informar acerca del estado actual de dicho sumario, remitir copia del acta de inicio, indicar los plazos de investigación y decretar la suspensión de funciones del director mientras dure la investigación. Correo electrónico del integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señor Aldo Casianele Capurro, quien excusa su inasistencia a esta sesión por motivos laborales y queda a disposición para coordinar una nueva fecha que la comisión estime necesaria. Correo electrónico del encargado de vinculación del Centro de Investigación en Educación Inclusiva de la Universidad Católica de Valparaíso, quien solicita audiencia con la comisión para uno de sus principales investigadores, el doctor Vicente Sisto, con el fin de referirse al proyecto de ley en tabla. Correo electrónico del presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, señor Michael Umaña, a través del cual solicita rechazar el proyecto de ley y originar un mensaje que modifica la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública en las materias que indica. Por lo siguiente, que se copia textual. Esto está en cuenta agregada, Mario, por eso no lo tiene ahí. No responde a la demanda de suspensión inmediata de la implementación de la ley 21.040, sino que extiende su proceso de instalación. No responde a la demanda de fin de a la masacre laboral de los funcionarios de los DAEM, DEM y corporaciones municipales. No responde a la demanda de desagregar y extender beneficio de la ley 21.109 a todas y todos los asistentes de la educación que aún no son traspasados. Impulsa una nueva masacre laboral de asistentes de la educación y docentes, exigiendo a los municipios ajustar las dotaciones antes del traspaso, lo que significará despidos masivos. Mantiene la lógica de equilibrio financiero de los SLEP ya instalados, quienes transforman las deudas y abismos financieros en más despidos masivos de docentes y asistentes de la educación. Intenta, vía oficio, perpetuar la municipalización en un grupo de comunas de élite financiera. Las comunidades educativas del país están nuevamente en estado de alerta ante una nueva ofensiva antitrabajadores del gobierno. Por una verdadera educación pública, solicitan suspensión inmediata a la instalación de la ley 21.040 hasta que entre en vigencia la nueva constitución. Todas las escuelas al Estado. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Yo no puedo evitar decir que respecto al punto 2, podríamos solicitar que fuera permanente el reemplazo del señor Moreira, ¿no? Bueno, lo sugiero yo. Que no lo escuche, que no lo escuche. Ahí ya me va a retar. Él es mejor Bien. que yo. Ok. En puntos varios, ofrezco la palabra. Diputado señor González. Gracias, presidente. Saludo a la comisión, a usted, presidente, a todos los miembros de la comisión, también a los invitados del Ministerio de Educación, a
al señor Beley y a todas las personas que van a asistir a esta sesión. Quisiera plantearle, presidente, porque estoy muy impresionado de una reunión que sostuve por Zoom con 304 exactamente manipuladoras de alimentos de toda la región de Valparaíso, que correspondían a por lo menos unas 15 o 16 comunas de la comuna, quienes tienen una situación, digamos, muy compleja con una de las empresas concesionarias de la JUNAEV, porque no se han cumplido prácticamente muchas de las cláusulas del contrato de concesión que le fue adjudicada a la empresa Salud y Vida. Esta empresa ha dado incumplimiento a los contratos pactados, ha desarrollado prácticas sindicales y según denuncian las manipuladoras, durante el último tiempo no han llegado los abastecimientos necesarios a los establecimientos educacionales de acuerdo a la minuta de alimentación, faltando productos fundamentales como verduras, carne, tallarines y otras. Junto a ellos acusa que no hubo ninguna renovación de la vajilla de la implementación de cocina, que no se han entregado los zapatos de seguridad, uniformes de trabajo y segundo delantal de las manipuladoras. Junto con esto, los beneficios pactados en el contrato no son pagados a tiempo, debieran ser pagados en agosto y en noviembre, y recién la empresa anunció que esos beneficios van a ser pagados el 21 de diciembre. Respecto a las enfermedades profesionales, manifiesta que hay una situación muy delicada en relación con situaciones de tendinitis, varices, hernias lumbares, sobrecarga laboral, y piden que la JUNAEV realice un estudio sobre el tema de enfermedades profesionales, digamos, que afectan especialmente a las manipuladoras de alimentos. Respecto de la JUNAEV, digamos, mi petición, haciéndome eco de la petición de las manipuladoras, es que se haga, digamos, un sumario sobre estas situaciones, se haga una investigación en relación con las escuelas o establecimientos que son, digamos, en los cuales el contrato de alimentos es administrado por esta empresa. Se establezcan las irregularidades que aquí, si es que han existido, que aquí se han señalado, y que se responda también en relación con represalias que ha tomado la empresa en razón de que las manipuladoras participaron en una manifestación que fue, digamos, convocada por las organizaciones de las manipuladoras de alimentos, además descontándoseles 18.000 pesos de sus remuneraciones a varios cientos de manipuladoras en la comuna. Se pide, digamos, que junto con investigar acuciosamente, exhaustivamente, digamos, el cumplimiento de estos contratos en la región de Valparaíso, se vea si esto está ocurriendo también en otras regiones del país por parte de esta misma empresa, y que, digamos, se estudie por parte de la JUNAEV, además de las situaciones de enfermedades profesionales, por qué el seguro de enfermedades que tienen las manipuladoras solamente cubre el 50% de las prestaciones. Todo el resto de las prestaciones de salud tienen que pagarlas individualmente y personalmente, digamos, cada una de su bolsillo. Entonces, todas estas situaciones debieran ser tratadas por la JUNAEV como ente que tiene como misión, junto con velar por el cumplimiento de los contratos, también preocuparse, digamos, de la situación de cumplimiento del contrato laboral por parte de estas empresas con las manipuladoras de alimentos. Pido que se oficie en este sentido, digamos, a la JUNAEV, con copia, por cierto, a la Subsecretaría de Educación. Y a la Superintendencia de Educación. Muy bien. Tratándose de una situación que por ahora afectaría a comunas de la región de Valparaíso, ¿le parece, señor diputado, si es que porque debiera haber supervisión? Entonces yo, en primera instancia, este oficio debiera mandársele al director regional de la JUNAEV Valparaíso, también con copia al señor director nacional, como usted señalaba, al ministro de Educación, de quien depende la JUNAEV, y a la superintendencia, que debe fiscalizar, entiendo, esta materia. ¿Les parece bien?
Perfecto, presidente. Ruego a los distinguidos integrantes de la comisión puedan respaldar este acuerdo. Ahí, respaldo, acordado. Gracias, presidente. Que se investigue, ¿no es cierto?, exhaustivamente Sí, por supuesto. la situación descrita. Y se hagan los sumarios y se apliquen las sanciones si corresponde. Claro, o sea, eso es parte del proceso. Muy bien. Sigue la ofrecida la palabra en puntos varios. Sigue la ofrecida la palabra en puntos varios. Entramos en el orden del día. Como ustedes saben, hay un primer tema que quiero informarles, aunque estaba en la cuenta, el gobierno, en la persona del ministro, accedió, ¿no es cierto?, como lo planteamos en el día de ayer, a través del subsecretario de Educación, don Jorge Poblete, a cambiar la urgencia a este proyecto, con lo que pasó de discusión inmediata a suma urgencia. Para los efectos prácticos, le rogaría a nuestra distinguida secretaria que nos diga cuánto es el plazo que nos otorga esta nueva categoría, suma urgencia. Presidente, en lugar de 6 días, como en la discusión inmediata, tenemos 15 días. A partir de ahora. A partir de hoy. A partir de hoy, perfecto. Todos están entonces debidamente informados que tenemos 15 días, son días hábiles corridos, ¿no es cierto? De manera que en la práctica son 2 semanas. Bien, me puso por interno el ministro al que yo me comuniqué por insinuación de ustedes naturalmente y en el ejercicio de mis funciones, que esperaba que no le quitáramos, digamos, celeridad a la discusión, y yo lo considero razonable. Queremos, ¿no es cierto?, discutir, y por eso tenemos distinguidos invitados en el día de hoy para continuar conociendo, ¿no es cierto?, los aportes a este proyecto, que en este caso es un mensaje del Ejecutivo. Escucharemos en el día de hoy a los siguientes invitados, cada uno de los cuales, les recuerdo, tiene un plazo de tiempo de aproximadamente 10 minutos. En primer lugar, a un señor que teníamos ayer, ¿no es cierto?, y no se pudo conectar, a don Ignacio Cáceres, que es secretario general de la Corporación, ¿no es cierto?, de Maipú. Así que, don Ignacio, si está presente, le ofrezco la palabra para su presentación. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar al resto de la comisión. Agradecer la invitación para poder presentar ahora desde una mirada desde las corporaciones de educación. En lo personal me tocó asumir hace exactos 5 meses como secretario general de la Corporación de Servicios de Desarrollo de Maipú, que administra a 26 establecimientos educacionales de la comuna de Maipú y 26 jardines infantiles vía transferencia de Junji. Por lo tanto, son 52 establecimientos educacionales. Y desde esa perspectiva también es muy importante el mensaje que ha enviado el Ejecutivo. Siempre es importante haber reducido, ¿cierto?, la discusión inmediata a suma urgencia. No obstante aquello, una ley que ya comenzó su ejecución desde el 1 de marzo del año 2018, y en esto quiero hacer un paréntesis a propósito de que yo, antes de llegar a la corporación, estaba también en el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, y me tocó acompañar el proceso desde su proceso de instalación en marzo del año 2018. Tuve además el honor de ser reconocido por mis pares como presidente de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del nivel central del servicio local, y también me tocó el honor de exponer en esta comisión y también en la comisión conjunta del Senado y la Cámara de Educación, justamente para evaluar cómo iba el proceso de instalación de los servicios locales. Y ya el año 2018 me tocó justamente presentar algunos elementos que hoy día en este mensaje también están contenidos. Nos reunimos también en su oportunidad con el subsecretario, que es el actual ministro. También nos reunimos con la directora nacional de Educación Pública, Alejandra Greve, en 2 o 3 oportunidades, durante el año 2019, ¿cierto?, el año 2020, y les habíamos solicitado durante todo este tiempo la importancia de poner en discusión a través de un proyecto, una ley miscelánea, elementos de una ley tan relevante y tan trascendental como la ley 21.040, que viene a reformar completamente el sistema educativo, ¿cierto?, el proceso de desmunicipalización, un proceso que fue demandado durante muchos años por distintos actores de la educación,
y desde esa perspectiva nos parece relevante aquello. Sin embargo, si bien se quitó la discusión inmediata y se incorpora ahora la suma urgencia, igualmente es una discusión breve que requeriría también la incorporación de otros actores y de más personas que están relacionadas con el mundo de la educación. Ahora, en específico, atendiéndonos al mensaje del Ejecutivo, sin lugar a dudas, una de las cosas que se planteó durante los últimos 3 años tenía que ver con los plazos, ¿cierto?, en los cuales se estaban implementando los servicios locales, no así su suspensión, sino el aumento del periodo de cantidad de servicios locales traspasados o de municipios, ¿cierto?, desmunicipalizados hacia un servicio local de educación pública. Por lo tanto, eso es atendible, es muy bien valorado. No obstante aquello, este mensaje no incorpora elementos que durante los últimos 3 años distintos actores, tanto del mundo municipal como de los servicios locales, han demandado, que tiene que ver con reconocer necesidades urgentes planteadas por organizaciones de trabajadoras y trabajadores, y también de los DEMDAEM y corporaciones, y también por funcionarios y funcionarios de los servicios locales y trabajadores, directoras y directores ejecutivos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una demanda de los funcionarios y funcionarias de DEMDAEM y corporaciones que tiene que ver con el año de concurso, de poder participar en los concursos cerrados de funcionarios en los nuevos servicios locales, que en este mensaje no está contenido, por ejemplo, una modificación del año. Todavía está en la ley del año 2014, y en la medida en que se extiende, ¿verdad?, la implementación de los servicios locales, más lejana está la posibilidad de que estos trabajadores y trabajadores puedan postular y mantener su fuente de trabajo en el servicio local, es decir, no pueden concursar en estos concursos cerrados, porque se mantiene aún en el año 2014 de manera fija. Se podría a lo mejor establecer un periodo, 2 años o 3 años antes del traspaso a un servicio local, de manera tal de poder ampliar la posibilidad de lo que ellos, en sus palabras, han manifestado como una masacre, ¿verdad?, laboral. Tampoco se hace cargo en este mensaje del aumento de la dotación de los servicios locales de educación pública de las administraciones centrales. Hoy día nos hemos dado cuenta que, sobre todo en las corporaciones que prestan servicio a, más allá de educación, es decir, educación, salud o infancia, la cantidad de funcionarios, por ejemplo, en el área de recursos humanos o de finanzas, prestaban servicio para estas 3 áreas, y por lo tanto no se hizo el cálculo correcto y se divide en 3 o se divide en 2, y por lo tanto hay una ausencia, sobre todo en las áreas más sensibles que tienen que ver con finanzas, con administración, con recursos humanos, con infraestructura, con mantenimiento de los establecimientos educacionales, que este mensaje definitivamente no se hace cargo tampoco de esa debilidad que está contenida actualmente en la ley. Todo esto lo hemos manifestado ya durante los últimos 3 años a las autoridades que les he mencionado, por su intermedio, presidente. Además, la posibilidad de traspaso, ¿cierto?, de subvención de un año a otro, eso es algo que también hoy día los mismos servicios locales en funcionamiento se han quejado sistemáticamente en cada una de las discusiones de presupuesto de todos los años, desde el año 2018, 19, 20, a ustedes que les ha tocado participar de estas comisiones de presupuesto, de la discusión de presupuesto de la Nación, le dicen, o sea, yo tengo la subvención escolar preferencial o tengo algún tipo de subvención específica de mantenimiento, si no la gasto, no la ejecuto en el año calendario, no puedo traspasarlo. Hoy día como corporación, yo por ejemplo sí puedo traspasar lo que no me gaste en un año al año siguiente. Los servicios locales no lo pueden hacer. Y saben además que el sistema mismo público es bastante restringido, los servicios locales no funcionan con un presupuesto fijo, sino que va de acuerdo a subvención por asistencia y matrícula, por lo tanto, no pueden ejecutar igual que un ministerio u otro servicio público. Eso tampoco está en la ley y ha sido un gran problema el proceso de la instalación, que pudo haberse incorporado también en el mensaje del Ejecutivo. Recursos, por ejemplo, para certificación o finalización de estudios de funcionarios y funcionarias de corporaciones de ODAEM. Hay muchos funcionarios que llevan 10, 15, 20 o 30 años y nunca han certificado sus estudios, tienen la experiencia, ¿verdad? Tienen la experiencia acumulada, pero a lo mejor hicieron una carrera técnica o no la terminaron, una carrera profesional que quedó a medias. Bueno, no existen ya los recursos de incentivo también de parte del Estado o del fisco para transferir esos recursos a los municipios y poder justamente dar las facilidades para que estos funcionarios se puedan finalizar estudios y a su vez estar en mejores condiciones para postular al traspaso de los servicios locales. En el caso de los municipios, este mensaje recarga la responsabilidad financiera a los municipios, es decir, el uso del FAR de transición o incluso recursos propios para, por ejemplo, regularización de inmuebles. Eso a los municipios, y no considera la variedad de municipios a nivel del país. O sea, el caso particular de Maipú, con un sobreendeudamiento enorme, y por lo tanto no contar con recursos propios,
y no vamos a poder tener la posibilidad de generar este tipo de regularización con nuestros propios recursos, porque dice o se usa el FAER, dejamos de lado, por tanto, otros objetivos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, o en su defecto con el Fondo Común Municipal. Lo mismo para, por ejemplo, indemnización. Resuelve lo que pasaba, por ejemplo, con un docente que estaba en 2 municipios, ¿verdad? Traspasado y por lo tanto superaba las 44 horas, pero la indemnización es de cargo del municipio. Es decir, seguimos sobrecargando a los municipios y sabemos que el endeudamiento que se tiene en las municipalidades y en las corporaciones también, de y corporaciones, es enorme. Tampoco se hace cargo de una demanda que es fundamental, que tiene que ver con la participación. Los comités directivos no contemplan la participación de las trabajadoras y los trabajadores, por ejemplo, en los servicios locales, y tampoco el mensaje presidencial se hace cargo. Tampoco de entregar mayores competencias al Consejo Local, hoy día un órgano consultivo que se reúne 2 veces, en algunos casos 1 vez al año, por lo tanto, tampoco se hace cargo de una demanda de participación de las mismas comunidades de los territorios de los servicios locales. Esta rigidez presupuestaria, ¿verdad?, tampoco se hace cargo, lo que yo planteaba hace unos minutos atrás. Lo que también es importante considerar, hay un elemento que está contenido en el mensaje presidencial que tiene que ver con los docentes. Se plantea que en los 3 meses de iniciado el proceso de transición, las corporaciones deberán despedir, o en realidad, bueno, lo dice de una manera más técnica, de ajustar la dotación docente de acuerdo al estatuto docente. Por lo tanto, plantea el tema de matrícula, es decir, los establecimientos educacionales que tengan baja matrícula, y por otro lado, las posibilidades de fusión. Y a partir de eso, si es que hay docentes que no tienen carga horaria, tendrán que ser desvinculados. Eso es algo novedoso, al menos, porque no estaba contemplado en la ley original. Tanto docentes como asistentes de la educación en la ley 21.040 son traspasados por el solo Ministerio de la Ley a los servicios locales, y ahora no solamente se suma la inestabilidad laboral de los funcionarios y funcionarias de las administraciones centrales, sino además se suma el riesgo y la inestabilidad de los docentes de los municipios, ¿cierto? Sin asumir compromisos, porque se podría establecer a lo mejor un compromiso de aumentar matrícula en un periodo específico, es decir, no hay una propuesta salvo el hecho de ajustar, y eso ajuste significa despidos. Hay preocupaciones también, en lo personal no me queda muy claro estas nuevas atribuciones que tiene la Dirección de Educación Pública, y hago la pregunta, presidente, también a ver si es que a lo mejor se ha dado la discusión en otras sesiones de esta comisión, dado que los servicios locales son organismos autónomos y descentralizados del Estado, y por lo tanto no se entiende muy bien este rol que puede asumir ahora la Dirección de Educación Pública en los servicios locales propiamente tal. Así es que ahí tengo la inquietud. Y también es importante qué va a pasar, por tanto, con los municipios, ¿cierto? Que ahora pueden, digamos, postergar su ingreso. Eso también hay una modificación específica que no queda muy claro si los municipios ahora van a poder postergarlo hasta el final, o se abre la posibilidad de que haya municipios que mantengan el sistema educativo de provisión municipal en conjunto con el sistema de educación pública, rompiendo por tanto el espíritu de la ley que planteaba un sistema nacional de educación pública, incorporando ahora un elemento adicional que tiene que ver con que vamos a tener sistema particular subvencionado, administración delegada, vamos a tener, qué sé yo, los municipios y además los servicios locales, o sea, la fragmentación mayor del sistema educativo. Por lo tanto, creo que sería importante poder establecer con claridad ese principio y al mismo tiempo poder resolver esa duda que queda abierta en la ley. En conclusión, presidente, con esto finalizo. Me parece que es una discusión necesaria, muy importante. Si bien el plazo se extendió de acuerdo a lo que te acaba de señalar, a 15 días, me parece que es un tiempo muy pequeño aún, dada la cantidad de elementos que debieran ser incorporados en una ley que, como le mencioné anteriormente, quienes hemos estado atentos a esta ley por su implementación, porque hemos trabajado ahí, porque hemos cumplido esas funciones, creemos que es muy breve, y que además no incorpora todos los elementos que además no solamente lo planteo yo, sino que también lo planteó en su momento el director ejecutivo del Servicio Local de Valera Mistral, también el director ejecutivo del Servicio Local de Barrancas, y lo han planteado también distintas otras organizaciones, y también el riesgo de que si esto se aplaza, ¿verdad?, qué ocurre con los asistentes de la educación y con los docentes a propósito de esta modificación que podría verse perjudicada su fuente laboral. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Cáceres. Agradecemos su aporte.
los señores diputados integrantes de esta comisión estarán tomando debida nota de sus comentarios. A continuación vamos a escuchar al integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Evaluación Pública e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile, un conocido nuestro, ¿no es cierto?, don Cristian Beley Carbacho. Bienvenido, don Cristian, un gusto tenerlo en esta comisión. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero aclarar al inicio de la presentación que, como usted bien lo dijo, yo estoy invitado a título personal, como académico. No hablo, por supuesto, a nombre de la universidad, ni del CIAE, ni del Consejo de Evaluación del que formo parte, ni ningún otro cargo que pueda tener temporal o permanente, solo como investigador. Yo quería enfatizar algo que Ignacio Cáceres dijo. Me parece a mí que es una buena noticia que el gobierno haya extendido un poco el plazo para discutir esta materia, pero quiero insistir en el punto de que se trata de cuestiones extraordinariamente complejas, muy relevantes, y que requieren un diseño y una discusión lo suficientemente responsables como para que no introduzcamos soluciones que empeoren el problema. Entonces quiero hacer un primer punto. El gobierno ha tenido los informes del Consejo de Evaluación, ha tenido los estudios hace mucho tiempo, además de las opiniones que Ignacio Cáceres mencionó, de los actores involucrados, y por lo tanto muchos de estos antecedentes han estado disponibles hace ya bastante tiempo. De hecho, varios de estos problemas se conocen desde hace varios años, ni siquiera hubo necesidad de esperar el informe intermedio del Consejo de Evaluación, y sin embargo ha habido mucha lentitud en presentar propuestas de política y legislativas, insisto, no solo legislativas, también de políticas para resolver esos problemas que están súper identificados. Yo en eso no puedo ahora resumir, ya lo hicimos en una sesión especial anterior, no puedo resumir el informe del Consejo de Evaluación, pero si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que la cantidad de problemas identificados excede con mucho lo que esta ley está efectivamente abordando. Entonces un llamado más bien a tener calma y tiempo para reflexionar con más detención esto, porque hay que tomarse en serio la educación pública, y con una discusión inmediata que yo hoy día suspendí varias actividades para estar aquí, porque pensé que iban a tener que votar prácticamente dada la discusión inmediata. Ahora tienen 2 semanas, pero sigue siendo un tiempo muy breve. Mi segundo comentario inicial es que yo pienso que el país ya dio una discusión muy importante cuando decidió desmunicipalizar la educación y crear la nueva educación pública. Y esa discusión tuvo una prueba de fuego, diríamos, en términos del consenso nacional respecto de ella, al tener que ser implementada esa ley en un gobierno, el de Sebastián Piñera, que en un principio, vamos a decir en general, no había estado tan entusiasmado con esa ley. Entonces, me parece a mí que el hecho de que este gobierno se ha tenido que involucrar en su implementación y ha estado diciendo que ha estado haciendo todos los esfuerzos posibles, etcétera, y ha estado participando en la gestión de esta transición, le ha dado al proceso de creación de la nueva educación pública un carácter de política de Estado. Y es importante enfatizar el punto entonces de que no tenemos que mantener dudas sobre la convicción de que la mantención de la municipalización es realmente la muerte de la educación pública en Chile. Entonces, lo menciono porque el proyecto abre una ventana de dudas sobre la idea, sobre la convicción de completar el proceso de desmunicipalización, dejando la atribución, el requerimiento para que algunos municipios permanentemente queden con la administración educacional. Yo creo que eso mantiene una duda, insisto, que incluso aunque uno diga, bueno, esto se va a ver después del 2030, lo que hace es quitarle convicción política e institucional a un proceso de cambio que es tan complejo que requiere que el Estado entero se ponga con convicción detrás de él. Pero yo celebro, más allá de esa duda, celebro que el gobierno definitivamente se haya allanado a hacer una ley que aborde algunos de los problemas estructurales y relevantes, algunos de ellos muy urgentes, que el proceso de instalación de la nueva educación pública tiene. Esto, ahora en lo que me queda, voy a tratar de comentar, todavía en la lógica de la discusión inmediata, así es que ojalá tengamos más tiempo para seguirlo analizando con la calma que se merece, pero voy a comentar
muy brevemente algunos de los cambios que el proyecto introduce, con los que estoy de acuerdo, y quiero sobre todo levantar alertas sobre algunos que me parece que son problemáticos y alcanzar a mencionar, esto va a ser todo muy telegráfico, algunos que me parece que están ausentes y que sería importante introducirlos en una discusión en serio sobre estas materias. Lo primero es que yo pienso que efectivamente por los antecedentes que se tiene es importante introducir más gradualidad al proceso de instalación de la nueva educación pública, y el gobierno lo que hace es pedir, es dar unos 3 años adicionales y también un mayor tiempo entre que se crea el servicio y que éste asume la gestión educacional. Y yo creo que esa dimensión del proyecto es razonable, es conveniente. Efectivamente, el proceso es y será muy complejo y por lo tanto hay que hacerlo bien, para que funcione bien y para que de verdad la nueva educación pública se instale y demuestre su superioridad institucional respecto de la municipalización. Esto tiene que hacerse bien. Así que yo pienso que eso es... Ahora, solo una duda cuando se le da ahora 2 años y no solo 6 a 12 meses a los nuevos servicios para asumir la gestión efectiva de los establecimientos. Quiero entender que la ley lo que hace es un plazo máximo, o sea que si en algunos territorios el servicio se puede instalar más rápido y funciona mejor porque el territorio quizás es menos complejo, porque en ese lugar la instalación funcionó mejor, que se pueda traspasar el servicio a los 12 meses, 6 a 12 meses como es actualmente, y no esperar 2 años obligatoriamente. Yo entiendo que son periodos discontinuos, discretos, porque siempre es conveniente que lo haga al inicio del año. Entre medio del año se estudió que era muy difícil hacer el traspaso. Entonces, creo que es importante aclarar que mantengamos el empeño de tratar de que se haga en el menor tiempo, pero cuando se requiera un año más, que exista ese año más y sea una alternativa y no una obligación esperar los 2 años. Me parece a mí que no tengo tiempo de desarrollar toda la discusión que se dio a propósito de las nuevas atribuciones de la Dirección de Educación Pública, sobre lo complejo que era darle a los servicios locales de educación autonomía, reconocer su autonomía, al mismo tiempo crear una dirección nacional y que hubiera algunos mecanismos de control y de diseño de políticas. Esa discusión fue larguísima. Quiero sí recordar que se defendió mucho la idea de que los servicios locales eran autónomos y que entonces no le diéramos atribuciones de gestión a la Dirección Nacional. Ahora yo entiendo que estas que se están introduciendo son, por decirlo así, para la etapa fundacional. En la etapa fundacional el proyecto introduce atribuciones interesantes de firma de convenios, etcétera, para hacer operativa la instalación, y entiendo que en ese espíritu también se le dan alguna atribución a la Dirección Nacional para que ayude a crear y gestionar mejor inicialmente los servicios locales. Pero quiero advertir que, dada la premura de la discusión, yo no alcanzo a ver la relación entonces entre eso y los instrumentos de gestión que le dan, que hacen responsable al director del servicio local o directora de su gestión en un periodo con convenios de desempeño que tiene que firmar con la Dirección Nacional, cuando ésta se involucró en la conformación y en algunos aspectos de gestión del servicio local. Puede producirse entonces una situación extraña de control y al mismo tiempo involucramiento. No me estoy pronunciando sobre si es que yo pienso que es buena idea o no que exista eso, sino que advierto que puede haber una inconsistencia en la manera de gestionar a través de autonomía y a través de convenios de gestión y al mismo tiempo tener esa atribución de intervenir. Entendiendo entonces que quizá de lo que se trata es de especificar mejor que eso todavía parte de la labor fundacional de la Dirección de Educación Pública y no otra cosa. Lo digo también a propósito de la idea esta de llamar asistencia técnica a lo que antes llamamos apoyo técnico. Yo no alcanzo a advertir la diferencia, no sé si es que el gobierno la habrá explicado entre una y otra, porque la idea de asistencia técnica y apoyo de la Dirección Nacional a los servicios locales siempre estuvo y está contemplada en el proyecto, entonces no sé en esa especial dimensión en qué se cambia. El hecho de que la Superintendencia de Educación tenga más atribuciones para fiscalizar todo el proceso de transición y ojalá antes también a los municipios y disciplinar el comportamiento de los municipios, no puedo más que celebrarlo. Es sabido que los instrumentos de la transición no han sido todos los efectivos para disciplinar el trabajo de los municipios. Para todos los que siguen apostando a la municipalización, precisamente ver la enorme creatividad que hay que poner para tratar de que los municipios en alguna medida se disciplinen y no entreguen un servicio local, una administración educacional inviable a los servicios locales, debiera ser casi un argumento suficiente para dejar de apoyar la municipalización.
Lo único que advierto sobre esto es que, claro, yo tampoco alcanzo a advertir las implicancias financieras de obligar, Ignacio lo explicó bien, a los municipios a pagar con cargo al FAEP o a su propia, o al Fondo de Desarrollo Municipal, al Fondo Común Municipal, la regularización de los inmuebles. Quizá acá simplemente el Estado va a tener que seguir creando mecanismos ad hoc de financiamiento para seguir pagando esta pésima política educacional que ha sido la municipalización, es otro costo adicional más. El estatus jurídico del PADEM, que es el instrumento por el cual los municipios deberían hacer una gestión eficiente de sus escuelas y liceos y ajustada a sus presupuestos, me parece a mí que deberíamos ponerlo en discusión, porque el Consejo Municipal es corresponsable de ese instrumento, y acá se le quieren dar nuevas obligaciones, diríamos de emergencia, 3 meses antes de la transición, a ajustar la planta docente, como si hubiera una especie de solución, diríamos, de shock, una terapia de shock antes del traspaso, cuando en realidad la pregunta es cómo no tenemos instrumentos para hacer que los municipios tengan una gestión disciplinada en los años previos al traspaso y no una especie de terapia de shock que lo que hace es asimilar ante los actores educacionales la instalación de la nueva educación pública con una especie de impacto en la estabilidad laboral. Entonces yo más bien, entendiendo el problema que se quiere resolver, antes que crear estos instrumentos de terapia de shock de último minuto, yo invitaría más bien precisamente a estas nuevas atribuciones de la superintendencia a cómo puede fiscalizar mejor la gestión educacional los años previos de los municipios para que ésta se ajuste a las capacidades financieras que tiene y no que los conductos irresponsables de los municipios se pretenda resolver todo el día antes que asume la nueva educación pública, con lo cual esta obviamente va a asumir con un desprestigio gigantesco ante los actores educacionales. Ya mencioné mi posición, me quedan 2 minutos, así que termino. Ya mencioné mi posición sobre abrir la puerta a la mantención de la municipalización. Me parece que es una norma que va completamente contra toda la evidencia y que ya se discutió en la vez anterior y que no es consistente con la lógica del proyecto. Simplemente yo la desecharía y quiero ocupar los últimos 90 segundos en solo mencionar algunos de los aspectos que en cambio esta ley no aborda y que son muy importantes. Uno, el Consejo de Evaluación habla del fortalecimiento de toda la institucionalidad pública, las distintas agencias públicas que se involucran en la instalación de la nueva educación pública. Acá no se dice nada de eso, pero el ADP y otras instituciones públicas, Contraloría, tienen que tener adaptaciones para que se pongan también al servicio de este proceso de instalación, y la verdad es que acá no vemos ninguna proactividad en eso. También el Consejo recomendó una coordinación intersectorial gubernamental al más alto nivel para que lidere este proceso. Quizá esa podría tener algún estatus normativo y para darle el peso que requiere, tampoco se dice nada. También se recomendó que haya modificaciones a las normas del Estatuto Administrativo Público, de la gestión de los recursos públicos, porque claramente no están pensadas, como están hechas en la lógica de un Estado subsidiario que no provee servicios, no están pensadas para hacer eficiente el trabajo de los servicios locales. Y conocemos varias de esas normas. El ejemplo que siempre damos es el de cómo no usar el saldo final de caja de un año como saldo inicial de caja para el año siguiente, pero hay otros ejemplos. Ahora, en esto hay que reconocer los servicios locales, si no se les da esa atribución, quedan prácticamente peor que los municipios. Yo no sé por qué la normativa trata a los servicios locales en este aspecto, que dice que se le aplica la normativa de los sostenedores educacionales. ¿Por qué no trata la subvención educacional? Entonces, al menos que trate la subvención educacional como se trata en el resto de los sostenedores educacionales en Chile, que son recursos de los sostenedores, y por lo tanto los servicios locales podrían usarlos de un año para otro y no tener que estarlos rindiendo, porque de hecho la subvención educacional no se rinde. Entonces, entendiendo que el problema es mayor y acá no se aborda, al menos que respecto de los recursos de subvención se le trate como un sostenedor educacional, mientras exista esa figura. La participación de los actores en los distintos consejos, la relación entre consejo local y consejo directivo fue una modificación de último minuto de la ley original y claramente no trabajan, no funcionan bien. Mi personal postura sobre eso es que ambos consejos deberían fusionarse y darle atribuciones más relevantes, pero esa es solo mi postura. Pero es claro que hay un tema con la participación de los actores y su canalización a través de los consejos. Tampoco la ley menciona nada.
También hay problemas de presupuesto y dotación de los servicios locales de educación. Tampoco se menciona nada. Hay mucha evidencia de que hay déficit ahí. Y termino los fondos, la institucionalización de los fondos de desarrollo de la educación pública, el FAEP y luego un fondo de desarrollo de educación pública, es otra cuestión que ha estado súper presente en las discusiones, también está en los informes y tampoco la ley dice nada. Estoy mencionando solo algunos de los elementos porque ya me pasé del tiempo, pero podríamos seguir. En el fondo, y quiero terminar con el más políticamente más caliente y más relevante, los funcionarios de mi corporación que son impactados laboralmente por la creación de la nueva educación pública, es un tema que se conoce desde el día 1 y no se ha hecho una política relevante para abordarlo, y yo creo que este proyecto de ley podría ser también una oportunidad para discutirlo. Hay muchas maneras, Ignacio mencionó una, yo si es que después si quisiera entrar a ese diseño, tengo 10 sugerencias sobre cómo abordar el problema del impacto laboral en los trabajadores del sector municipal que se ven afectados con la creación de la nueva educación pública. Eso sería para no abusar del tiempo, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Cristian. Tanto a don Cristian como a don Ignacio le agradecería en nombre de la comisión que si tiene algún texto pudieran ponerlo a disposición de nuestra secretaría y de esta forma de cada uno de nosotros para tenerlos en cuenta a la hora de sugerir modificaciones, etcétera, ¿no? El aporte es muy importante. Bien, continuamos. Quiero contarles que se nos cayó uno de los, una manera de decir, o sea, no, claro, teníamos un invitado en la programación que hicimos junto a nuestra secretaría, pero que no pudo conectarse por razones de último minuto, y eso nos llevó a tomar contacto rápidamente y raudamente con el señor presidente nacional del Colegio de Profesores, que había solicitado, ¿no es cierto?, participar también de esta discusión, de manera que lo agregaremos a las exposiciones sobre tabla en reemplazo de esa representación que era de asistente de la educación que se cayó, ¿no es cierto? Eso es. Ahora vamos a escuchar la presentación de un integrante, otro más, del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, este consejo tan importante, ¿no es cierto?, y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, don Fernando Peña Rivera, a quien, junto con saludarlo y agradecerle su presencia en esta comisión, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar a quienes lo acompañan allá presencialmente y también a quienes están conectados de forma telemática, también a las autoridades del Poder Ejecutivo. Me voy a apoyar en una presentación que preparé solamente para ordenar mis ideas, no tiene otro objetivo. Se ve, la verdad es que se ve, ¿cierto? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, solamente a modo de resumen, esto es información que todos ustedes conocen. Los 11 servicios locales que ya a la fecha se han instalado han ido sorteando varias etapas, varias deficiencias iniciales. A mí particularmente me tocó ver muy de cerca la realidad de Andalién Sur. Yo asumí como Seremi de Educación en 2018, renuncié en enero de este año, pero sí me tocó participar de la implementación prácticamente desde el hito inicial hasta el traspaso de ese servicio local. Y fui ahí testigo justamente de cómo en la situación inicial de la instalación de los primeros cortes había muchos miedos como lo que ocurrió particularmente en un servicio local, no recuerdo en cuál, los problemas con los pagos de las remuneraciones, las planillas de sueldo, no sé si uno o varios meses, pero sí al menos fue una situación que inicialmente ensució o enlodó el proceso y que generó también bastantes temores. Todo eso se fue solucionando, se hizo escuela. Nosotros, aun cuando asumimos con un traspaso bastante deficiente, la verdad, de información del gobierno anterior de lo que había sido el proceso de anticipación, porque a mí, valga decirlo, nunca se me entregó una carpeta, un documento o el respaldo de algo que básicamente me pudiera a mí ayudar a poder retomar el proceso de anticipación. Comenzamos prácticamente de cero y en el plazo de un año efectivamente logramos armar un equipo de instalación, logramos también
coordinar simulaciones, por ejemplo, con los bancos para evitar cualquier problema en el pago de remuneraciones en el primer mes de traspaso. Todas esas cosas de alguna manera fueron evitando que los temores se hicieran realidad, fueron obviamente abonando al proceso de mejora paulatino, gradual, que ha ido obviamente liderando la Dirección de Educación Pública. Nosotros tuvimos como consejo, y aprovecho de decirlo, al igual que Cristian, yo hablo obviamente siempre a título personal, nosotros como consejo no hemos deliberado ni obviamente discutido cuál es la naturaleza o la pertinencia de este mensaje o de este eventual proyecto de ley, pero sí yo a título personal, valga decirlo, me hago cargo de transmitir lo que yo al menos percibí de la presentación de Alejandra Greve, directora de Educación Pública, en una sesión que tuvimos, la última de hecho como consejo, donde ella expuso largamente sobre cómo han sido obviamente justamente este proceso de aprendizaje, ya escalonado, gradual, y de cómo hoy día la Dirección de Educación Pública cuenta con sistemas informáticos especializados para ir consolidando la información de los traspasos, para ir ordenando la información que los municipios entregan a la Dirección de Educación Pública, entre otros los decretos alcaldicios y obviamente el inventario tanto de bienes muebles como inmuebles. Eso obviamente constituye un avance importante, relevante, que hoy día nos permite obviamente soñar con un proceso de desmunicipalización más ordenado, que vaya obviamente despejando estos temores y estas dudas que existieron hace un par de años y que obviamente son naturales para una reforma de esta envergadura. Obviamente esto iba a tener obstáculos de este tipo, pero creo yo que hoy día este mensaje, este proyecto de ley que el Ejecutivo presenta, va en la línea correcta, particularmente porque se hace cargo de algo que ya al menos en 2 informes del Centro de Políticas de la Universidad Católica ha evidenciado, que es la recomendación de aplazar la instalación al menos hasta el año 2028, que es lo que hace justamente este mensaje, puesto que en la última corte serían 10 servicios locales los que se instalarían, los cuales ahora con 2 años obviamente de proceso de traspaso comenzarían a funcionar desde el 2030. Yo coincido con Cristian en que obviamente no sabemos si es un plazo máximo o un plazo mínimo, pero lo correcto o lo prudente sería que obviamente los servicios locales que territorialmente pudiesen organizarse o trabajar de forma más acelerada en su proceso de transición, obviamente que puedan comenzar a funcionar lo antes posible. Yo soy de los convencidos de que a esta reforma, y coincido también, soy muy honesto, yo cuando asumo de Ceremi tenía bastantes dudas, bastantes preguntas sobre la reforma, sobre la ley 21.040, pero me he ido haciendo una opinión, y una opinión más bien favorable. Una opinión favorable sobre todo respecto a la necesidad y a la pertinencia de hoy día entregarle a la educación pública una arquitectura que le permita fortalecer sus vínculos con la comunidad, atraer matrícula y sobre todo abonar y mejorar los aprendizajes de nuestros niños más vulnerables. Y en ese sentido creo que esta es una oportunidad. Es una reforma ambiciosa, sí lo es, pero creo que una reforma muy necesaria. Aclarar algo muy relevante respecto a las facultades que se le da a la Dirección de Educación Pública respecto al traspaso. Es importante entender que el correcto funcionamiento del servicio local va a depender previamente de la implementación y de algo también previo, que es el del correcto traspaso. Si hoy día la Dirección de Educación Pública no tiene facultades directivas, porque valga decirlo es una dirección, y en ese sentido lo correcto y lo que creo yo corresponde es que una dirección tenga facultades directivas y facultades también de supervigilancia. Y esto no es nuevo, recordemos que el Ministerio de Educación tiene de hecho es el órgano rector dentro de la educación en Chile y ejerce obviamente una supervigilancia también en otros órganos desconcentrados de la institucionalidad educativa. Por lo tanto, esto no es nuevo. Y uno esperaría que básicamente ese rol espejo que tiene el Ministerio de Educación sobre el resto de los servicios desconcentrados del subsistema, también los pueda ejercer la Dirección de Educación Pública sobre los servicios locales. Esto es virtuoso en la medida que obviamente no se asfixie y se permita que obviamente los servicios locales cumplan con su autonomía, la resguarden y obviamente la desplieguen. Cosa que yo creo que ya está ocurriendo en muy buenos ejemplos donde hemos visto iniciativas bastante novedosas, creativas, que obviamente le aportan valor agregado al trabajo de los servicios locales. Además, respecto al aumento en la fiscalización y las exigencias de los municipios,
Yo en general creo que apuntan en la dirección correcta, en la dirección indicada, al menos como lo plantea el mensaje. Sí, yo quisiera acá hacer una propuesta que no está incorporada en el mensaje, puesto que el mensaje de hecho modifica el artículo 8º o 8º transitorio, o el 8 transitorio y el artículo 10º, pero no se refiere respecto al artículo 9º y sobre todo respecto al alcance que tiene que los servicios locales sean los sucesores legales de las municipalidades. Acá hay una cuestión muy práctica y tiene que ver básicamente con la interpretación que han dado algunos jueces respecto a deudas o compromisos impagos de municipios que básicamente arrastran deudas, las cuales después se les cobran a los servicios locales de educación. Yo estaba hace un poco hablando con un abogado, acá justamente de Andalien Sur. Él me decía que en la mañana estuvo justamente representando al servicio local en un juicio por una factura impaga de 40 millones de pesos de un municipio que obviamente no voy a nombrar, pero que obviamente lo que genera a la larga es un perjuicio económico en una personalidad jurídica distinta, en una institución desconcentrada, totalmente distinta al municipio, donde lo que cabe es justamente atender lo que la Superintendencia de Educación, de hecho, manifestó en un dictamen, en el dictamen 44 del año 2018, donde señala que sin perjuicio de que los municipios y corporaciones municipales que hayan ostentado o conserven su calidad de sostenedores de establecimientos educacionales, continuarán siendo responsables administrativamente de los incumplimientos a la normativa educacional acontecidos en su gestión, aun cuando la exigencia de dicha responsabilidad, por medio de la gestión firme que así lo disponga, ocurra con posterioridad al traspaso efectivo de la prestación del servicio educacional de los servicios locales de educación. Yo esto de hecho lo anoté textual de lo que indica un dictamen de Contraloría respecto a la necesidad de que los municipios sí respondan con su patrimonio respecto a facturas o compromisos impagos, y que obviamente eso ojalá quede textual en una modificación del artículo 9º. Esa es básicamente mi propuesta, toda vez porque la misma superintendencia en este dictamen lo señala. Esto constituye la aplicación ya de un principio extendido en el derecho administrativo sancionatorio, derivado a su vez del derecho penal, cuál es el de responsabilidad personal del administrado. Lo que yo creo que es muy oportuno, pensando en el resguardo, insisto, patrimonial, económico de los servicios locales, que obviamente necesitan también espaldas financieras y necesitan ciertas certezas para poder planificar y proyectar también sus gastos de un año hacia otro. Por último, respecto a la posibilidad de que los municipios cumplan con los requisitos para mantener sus establecimientos, recordar que la misma Ley General de Educación declara que el sistema chileno es un sistema mixto, existe provisión particular, subvencionada, combinada, existen establecimientos de administración delegada. A mí al menos no me asusta de que la ley, ojalá, desmunicipalice la mayor cantidad de establecimientos, pero que también permita que eventualmente municipios que han hecho un buen trabajo puedan mantener ese servicio. No va en contra ni del espíritu de la Ley General de Educación, no va en contra también, creo yo, de la tradición y del espíritu de lo que ha sido la historia de la educación en nuestro país, y creo que le aporta riqueza y eventualmente le puede también aportar dinamismo, y puede ser también una oportunidad para que municipios que han hecho un buen trabajo, nosotros acá, de hecho, en nuestra región, en la que fue incluso la parte de la antigua región de Biobío, en la región de Ñuble, hay muy buenos ejemplos de sostenedores que han hecho un trabajo no solamente de un alcalde o de una gestión alcaldicia u otra, sino que han convertido en una política local el buen servicio y la mejora de los aprendizajes de sus alumnos. Creo que eso no va en contra ni de la Ley General de Educación, ni creo que va en contra del espíritu ni de la tradición de lo que ha sido nuestro sistema escolar, sino que creo puede ser una oportunidad para que efectivamente el sistema se enriquezca. Y algo también importante, y tiene que ver a propósito de algo también que comentó Cristian, es importante dejar señalado, eso sí, dentro de la modificación de estos artículos que sugiere el mensaje, qué instituciones se van a hacer cargo de fiscalizar la mantención de dichos requisitos. ¿Por qué? Y pongo como ejemplo lo que ocurría, o lo que ocurre, mejor dicho, antes de que la ley cambie o eventualmente se modifique, lo que ocurre actualmente con el numeral, con la letra B del artículo 10º, que es la evolución de la matrícula. Hoy día, la verdad es que nadie sabe quién se encarga de cerciorarse de cuál es básicamente la evolución de la matrícula, si lo hace
la unidad de estadística del Mineduc, si lo hace la Dirección de Educación Pública, la Superintendencia. Tiene que haber y tiene que quedar claramente definido, creo yo, en la ley o posteriormente en el reglamento, qué institución se va a hacer cargo de cada uno, primero, de habilitar, obviamente que se cumpla el requisito estipulado, pero además de fiscalizar periódicamente que el requisito se mantenga. Porque de lo contrario lo que vamos a tener es que vamos a tener requisitos de entrada que, si bien son menos exigentes que de los que planteó hoy día el artículo 10, probablemente después eso se puede relajar solamente por el paso del tiempo y por la no fiscalización básicamente de que esos requisitos se mantengan. O sea, esto tiene que ser revocable, eso es lo que quiero decir. Y tenemos que saber qué instituciones van a ser, obviamente, responsables frente a una eventual revocación de esta facilidad que la ley o que el mensaje entrega para que los municipios puedan mantener el servicio educativo como sostenedores. Eso básicamente, presidente, por su intermedio agradecerle también a quienes me acompañan y dispuesto también para colaborar en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Peña. Agradecemos también que nos haya hecho llegar sus láminas, su documento, en definitiva. Me parecen interesantes algunas de sus observaciones, sin duda. Vamos a escuchar de inmediato. Le quiero recordar a los distinguidos diputados que anoten las consultas que surjan de las intervenciones para que las puedan hacer, porque le vamos a dar una ronda de preguntas posteriormente a nuestros expositores. También quiero saludar al subsecretario don Jorge Poblete, que nos está acompañando con su jefe de asesores, don José Pablo Núñez, y la señora asesora María Ignacia Aranda, que están presentes. Invitamos al señor ministro, pero veo que no está presente, pero en su reemplazo, entiendo, está el señor subsecretario. Y luego de saludarle, quiero ofrecerle la palabra al presidente nacional del Colegio de Profesores de Chile, Asociación Gremial, que nos solicitó, ¿no es cierto?, el poder también hacer una presentación respecto de este proyecto de ley que está en discusión. Así que, don Carlos Díaz, bienvenido. Le saludo en nombre de la comisión y le ofrezco la palabra para que se refiera a este proyecto en discusión. Muchas gracias, presidente. Un gusto de saludarlo y por su intermedio saludar también a cada una y cada uno de los diputados y a los invitados que están presentes en esta importante sesión. Por supuesto, indudablemente que nos parece que la voz del profesorado nacional debe de estar presente en esta importante discusión y particularmente por la celeridad con que se pretende legislar algo tan trascendental y tan importante. Así es que indudablemente que nos había llamado la atención que no habíamos sido invitados a participar, pero se agradece y se valora el gesto de poder estar el día de hoy para, reitero, expresar la posición nuestra como organización, como profesoras y profesores respecto de este proyecto de ley. Brevemente, porque sé que el tiempo pasa muy rápido, quiero en primer término hacer un poco de historia. Recordar en primer término que para el profesorado nacional, para las profesoras y profesores, para el colegio de profesores, esta no es nuestra desmunicipalización. Nosotros hemos planteado serias críticas a la ley, a la forma como se llevó a cabo y a la ley final. Por tanto, creo que es importante recordarlo, y eso lo hemos planteado desde cuando este era proyecto incluso y posteriormente cuando entró en vigencia. También señalar que durante todo este tiempo, como organización gremial, en conjunto con también otros funcionarios y otros trabajadores, hemos denunciado permanentemente los serios problemas que ha habido por parte de estos servicios locales para su implementación y también para la administración, problemas graves, serios, que se repiten, que se reiteran, que se dicen que se van a resolver, pero que en la práctica no se resuelven, y que dan cuenta también entonces de la opinión que hoy día tenemos respecto de estos servicios locales. En ese sentido también es importante señalar que si bien la ley tiene por título Nueva Educación Pública, la verdad es que hemos visto durante todo este tiempo que cambios reales, efectivos, concretos, de los cuales uno pudiera hablar de una nueva educación pública que se ofrece, distinta a la que ya conocemos, la verdad es que prácticamente no existen. Y también ha sido esa nuestra preocupación. Esperábamos salir
de toda la lógica de la educación estandarizada en esta nueva educación pública, avanzar verdaderamente a la integralidad como un eje central, fundamental, pero sin embargo en realidad nada de eso ha ocurrido. Ya han pasado varios años y también esa situación no llega. Y también decir que este año ha sido un año muy especial porque inicialmente se habló de que 15 nuevos servicios locales comenzaban a regir a contar de enero próximo. La crítica, los planteamientos que expresamos, conversamos con muchas autoridades, conversamos con diversos también diputados, senadores en diversos lugares, llevó a que esa situación de 15 bajara a 6. Nosotros lo que hemos venido pidiendo durante todo este año ha sido la suspensión de la puesta en práctica de los servicios locales por 2 años. Nos parece que eso es lo que corresponde. Y repito, en su momento lo planteamos y en vez de 15 se nos anunció que serán 6 los nuevos servicios locales que se incorporan, digamos, a contar de enero próximo. Para ello, para avanzar en la idea de poder efectivamente suspenderlos, nosotros conversamos y conseguimos importantes consensos y acuerdos, tanto entre los diputados, entre los senadores, entre los gobernadores, con los alcaldes, con los propios trabajadores. Por lo tanto, en realidad nosotros lo que esperábamos, presidente, era una ley que acogiera el llamado que veníamos haciendo y que, reitero, tiene un pleno consenso en diversos poderes del Estado. En ese sentido, quiero también recordar que hace semanas atrás tuvimos una reunión con los presidentes regionales del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, quienes ellos y ellas se presentaron en el Congreso Nacional y estuvimos allí reunidos reiterando esta necesidad, la suspensión de la puesta en práctica de estos servicios locales. Incluso, para ya terminar esta parte rápidamente, el 31 de agosto quiero recordar que me correspondió reunirme con el propio ministro de Educación, estaba presente también la senadora Yadna Proboste, 31 de agosto, en donde le planteamos efectivamente este amplio consenso que se encontraba, repito, en diputados y senadores muy transversal de todas las vertientes políticas y que por tanto lo que procedía era la suspensión. Sin embargo, nos encontramos con este proyecto de ley y lo primero que queremos decir, presidente, por su intermedio a cada uno de los diputados presentes, es que indudablemente nosotros no apoyamos este proyecto de ley. Y lo digo con mucha claridad porque particularmente en el mensaje, y también por allí hemos escuchado a algunas autoridades, en donde se dice que supuestamente el Colegio de Profesoras y Profesores estaría apoyando este proyecto de ley. Entonces, lo primero que quiero clarificar y descartar absolutamente es de que aquí exista algún acuerdo o algún, en este caso, apoyo de parte de nuestra organización a este proyecto de ley. Y voy a explicar por qué, pero creo que es importante, en primer término, dejarlo claro. No apoyamos este proyecto, todo lo contrario, pedimos a los diputados que, por supuesto, lo rechacen, porque nos plantea de que no va en la línea de lo que hemos venido planteando durante todo este año. Este proyecto de ley no posterga, tal cual como lo hemos venido pidiendo, sino que extiende el proceso de lo que será, cierto, la puesta en práctica de servicios locales de educación. Nosotros insistimos en lo que hemos venido señalando. Creemos que dada la complejidad, dado lo que ha venido ocurriendo con la puesta en práctica de estos servicios locales, dado que estamos a puertas de una nueva constitución que probablemente avanzará, y así lo esperamos, hacia una nueva forma de entender la educación a nivel de lo que es nuestro país y, por cierto, a nivel constitucional, creemos que en esa lógica lo que aquí corresponde es postergar y no lo que se está haciendo, que es extender. Y peor aún, porque este proyecto lo que hace, presidente, es fundamentalmente ocuparse de ajustar dotación y de permitir otorgar, en este caso, las posibilidades y facultades como exigencias para que los municipios, antes de entregar los establecimientos y las dotaciones, ajusten al máximo con una lógica obviamente economicista. No nos queda claro, no tenemos certeza de que se vayan a respetar programas existentes, porque la lógica a toda sensación cuando uno lee el proyecto es que va en la línea de que aquí hay que ajustar dotaciones para ahorrar recursos. Y eso, indudablemente, no hay que ser muy experto para darse cuenta que nos va a llevar, lógicamente, a despidos masivos. Ya sabemos lo que ocurre con nuestros colegas funcionarios de los DEM, DAEM y corporaciones, los cuales, en un alto porcentaje,
un 91% son despedidos, son sacados del sistema. Entonces, además de esos, con los cuales, por cierto, solidarizamos plenamente, además de lo que ocurre con nuestros funcionarios de los DEM, DAVIN y corporaciones, ahora se quiere avanzar en la lógica también de despedir masivamente a profesoras y profesores, y este proyecto, tal cual como está concebido, desde la perspectiva del Colegio de Profesoras y Profesores, va en esa dirección. Por ello, nuestro rechazo absoluto. También nos parece extraña las atribuciones que se entregan tanto a los DEP como a la superintendencia, no habiendo en realidad mayor preocupación por generar espacios de mayor participación por parte de los trabajadores respecto de la administración del sistema, que es lo que además hemos venido planteando durante todo este tiempo. Nos parece grave, presidente, que se obligue a los, en este caso, municipios, a ajustar dotaciones. Nos parece grave los despidos masivos que pudieran generarse a partir de estos, de la puesta en práctica de esto, si es que pasa a ser ley de la República. Y también nos parece grave que nada se diga y no haya una solución respecto de los problemas que sí nosotros hemos venido manifestando y planteando como organización durante todo este tiempo. Primero, la petición formal, que repito, ha concitado un amplio y total respaldo de gobernadores, de diputados de distintas y todas las bancadas, de senadores de todas las bancadas, también de, en este caso, alcaldes con quienes también hemos conversado y también ellos están en la misma línea nuestra pidiendo la suspensión. De eso no hay opinión y el proyecto no se pronuncia. Como así también de los problemas que hemos tenido, tanto de participación como también de las deudas impagas, los problemas que se han generado con los pagos permanentes durante todos los meses respecto de los sueldos, por ejemplo, el tema de la situación de las deudas previsionales, es decir, diversas temáticas que hemos venido señalando y que este proyecto, por cierto, podría haber ayudado, indudablemente que no se pronuncia. También creemos, presidente, y ya para concluir, en honor al tiempo, que esta situación que hoy día aqueja a miles de funcionarios DEM, DAVIN y corporaciones, era la oportunidad de haberla resuelto con este proyecto ley, porque sabemos que ellos van a ir al despido. Uno puede entender muchas de las razones que aquí se dan, presidente, y por su intermedio lo señalo a cada uno de los diputados presentes. Uno puede entender, pero aquí que nosotros no podemos aceptar, bajo ningún punto de vista, que todos los problemas que hoy día pueda tener la municipalización de la educación se planteen en la perspectiva de que sean los trabajadores los que tengan que hoy día responsabilizarse y pagar los platos rotos. No puede ser eso, presidente, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos, y también quiero ser muy claro en ello, queremos demunicipalizar porque sabemos muy bien que la municipalización de cuándo y de dónde viene. Sabemos muy bien los problemas que tiene la municipalización. Nosotros no queremos municipalización, pero tampoco queremos servicios locales de educación que estén en la línea de lo que hemos conocido durante este tiempo. Nos parece que aquí es central y fundamental escuchar también lo que plantee la nueva Constitución, cuál será la forma y la visión que se tendrá en esta nueva Constitución respecto del papel y el rol que juega la educación en nuestro país, y creemos que el fortalecimiento de la educación pública pasa también por el retorno de los colegios al Estado. Hacia allá creemos que debemos dirigir la mirada, pero en lo concreto insistimos en la necesidad de suspender los servicios locales de educación por 2 años, y por supuesto que hacemos un llamado a cada uno de los diputados que están aquí presentes el día de hoy, como también, por supuesto, a todos los diputados del país, a que rechacen este proyecto de ley, porque no va en la línea de lo que los trabajadores hemos venido planteando, porque empeora las condiciones, incluso respecto de lo que ocurrirá si que se acepta esto en un próximo tiempo, y porque esto va a significar, lamentablemente, muchos más despidos de los que ya hoy día consideran el paso o traspaso a los SLEP. Así es que por eso, presidente, y por su intermedio a cada uno de los diputados presentes, nuestro llamado es a rechazar este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Recibido el mensaje.
estamos, ¿no es cierto?, todos acá atentos y ahora voy a ofrecer la palabra a los señores y señoras diputados para que puedan hacer consulta. El primero y más activo, don Leonidas Romero. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Voy a partir al revés. Voy a partir saludando al presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz. Lo escuché con atención, siempre escucho con atención, y me extrañaría y me sorprendería que el Colegio de Profesores, particularmente don Carlos, apoyara alguna de las gestiones en mejorar la educación. Por su intermedio, presidente, me gustaría que don Carlos nos dijera cuál es el aporte que el colegio, la directiva del Colegio de Profesores ha hecho para mejorar este proyecto. Cuando dice que no estamos de acuerdo que el ajuste se haga en los municipios, don Carlos, yo no sé si usted sabe, pero hay alcaldes que han hecho crecer la planta de los DAE 3, 4 veces y no resiste análisis, y eso es una realidad, yo lo digo con conocimiento de causa. Entonces, cuando se contrata a activistas políticos que no tienen ni una relación con la educación, y hoy día se pretende que todos sean ingresados a este proyecto, la verdad es que no resiste análisis, según mi personal punto de vista. Cuando se dice que de los 15 se baja a 6 y que el Ejecutivo estaría disponible, vuelvo a insistir, por su intermedio, presidente, me gustaría conocer cuál es el aporte, la idea, la iniciativa que el Colegio de Profesores ha presentado para que esto sea una realidad. Me gustaría saberlo. Saludar también a Fernando Peña. Fernando Peña, de la región del Biobío, que tengo la suerte también de conocerlo, pero Fernando sabe que, no sé si escuché mal, pero usted planteó que los municipios deberían responder ante situaciones anómalas con su patrimonio. Y yo, Fernando, según tengo entendido, con el patrimonio municipal no se puede responder. Yo creo que el que tiene que responder sí o sí, lo vengo planteando desde que asumí como diputado y desde que asumí acá en esta comisión al ministro de Educación, al subsecretario, que algún día los alcaldes deben responder con su patrimonio personal las embarradas que se pegan. Hemos conocido aquí alcaldes que han dilapidado miles de millones de pesos, donde supuestamente mejoraban los establecimientos educacionales, donde mejoraban el sistema educacional de sus comunas, y nos hemos dado cuenta que eso no es así. Yo tuve la suerte, Fernando, y usted debe saber, que fui alcalde de Coronel durante 2 periodos, y fui el primer alcalde, y eso está por favor en los medios de comunicación, que dije que no estaba de acuerdo con desmunicipalizar la educación, porque si bien es cierto, y usted también lo planteó, de todo ahí en la Viña del Señor, en toda actividad, buenos administradores y malos administradores, por lo tanto con los malos se perjudicó a los que sí hacían la pega, y yo también conozco varios alcaldes muy preocupados de eso, y han mejorado la educación para sus niños. Entonces, mientras no se haga responsable a la persona natural que ocupa este cargo, vamos a seguir esperando que algún día el municipio, la ciudad, la comunidad se haga responsable de la embarrada de un incompetente, de alguien que asume un cargo y que le queda grande y que actúa en forma de corrupción, que hay sin duda en esto. Esos son los 2 temas, presidente, que me gustaría, repito, don Fernando Peña me aclarara si yo escuché mal o es lo que él planteó, y al presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz, que diga cuál es el aporte, cuál es la sugerencia. A lo mejor tienen una buena propuesta o sugerencia que yo no la he escuchado, no la he conocido, y me gustaría conocerlo para votar informado cuando esté el minuto de aquello. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tengo la mano de la señora Cristina Girardi. Le ofrezco la palabra para consultas. Agradeceré a nuestros expositores tengan a bien anotar para que después les pueda ofrecer la palabra y responder a las consultas que se le han hecho. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos nuestros invitados y a nuestros colegas y nuestras colegas que están conectadas. Quisiera hacer primero una pregunta a Beley, algunas preguntas, y que tiene que ver, creo haber entendido que Cristian Beley estaría de acuerdo con
esta propuesta de gradualidad, ¿ya? De mayor gradualidad en definitiva, salvo el tema de los 2 años que él plantea que sea como máximo el tema de la anticipación y que no sea en todos los casos, ¿ya? En resumen, yo quisiera hacerle una pregunta a Cristian respecto de esta situación, porque a mí me parece que hay que discernir entre si se requiere mayor gradualidad o si se requiere mayor calidad en los procesos de implementación, porque de alguna manera Teresa Flores ayer planteó que el problema no ha sido precisamente el tema de la gradualidad, sino que ha sido que los procesos de implementación han sido de mala calidad, ¿no? De hecho, el caso de Barranca, que lo analizamos mucho más en profundidad en la comisión investigadora, ¿no? Tiene falencias importantes, pero que la DEP ni el Ministerio quisieron corregir, ¿no? Manteniendo un director en forma permanente que ha hecho mal las cosas y que finalmente eso también es responsabilidad de los que están a cargo del proceso de implementación. Entonces la pregunta es si se requiere mayor gradualidad o se requiere corregir la forma en que se ha llevado el proceso de implementación a cabo. Esa es como la primera pregunta. La segunda tiene que ver con este tema de ajustar la planta docente, que efectivamente a nosotros nos parece sumamente peligroso, ¿no? Dado no solo por lo que implica lo que decía el presidente del Colegio de Profesores, de los despidos masivos, sino que lo que uno hubiera esperado de este proceso de la nueva educación pública, y uno lo está considerado en la ley como expectativa, es que aumente la matrícula. Y por lo tanto, obviamente, si mejora la educación y si aumenta, por lo tanto, la matrícula, mejorando la educación, ¿ya? El despido de profesores sería absolutamente innecesario, o el ajuste hacia abajo, digamos, de las plantas docentes, pero ninguna de esas cosas ocurrió, no ha aumentado la matrícula y tampoco ha mejorado el nivel, ¿ya? De la educación en los servicios locales. Entonces, yo creo que ahí hay más que el problema de erradicarlo en los profesores, ¿no? Habría que erradicarlo en aquellos que han sido los depositarios de la responsabilidad de mejorar la educación y aumentar la matrícula. Entonces, me gustaría que nuestros expositores pudieran también explayar sobre ese tema. ¿Qué ha pasado con el mejoramiento de la... Diputada, está sin audio. Se fue a negro. Perdón. Cristina, ¿me escuchas? Los sí. Últimos 20 segundos no se te escuchó nada. Ya, no, lo que decía, presidente, es que básicamente a mí más que o sea, ¿qué opinan los expositores respecto de lo que la ley, el mandato que tiene la ley al Estado, que es mejorar la educación pública? Y por lo tanto, esa mejora de la educación pública debiera haber implicado el aumento de la matrícula y probablemente la contratación de mayores profesores y ajustar la planta, en definitiva, en el aumento y no en la disminución, que es lo que está planteando hoy día este proyecto de ley. Entonces, la pregunta es qué opinan los expositores sobre ese mandato, de mejorar el nivel y la calidad de la educación pública, cosa que no ocurrió, ¿no? Esa es otra de las preguntas que quería plantear. La otra, presidente, tiene que ver con, efectivamente, Beley lo plantea claramente, hay muchos temas que no considera el proyecto, por ejemplo, la flexibilidad presupuestaria, ¿ya? El FAEP, pero yo creo que más que eso es todo el tema de financiamiento, que hoy día muchos los SLEP hoy día ya presentan déficit, ¿no? Y este proyecto no plantea ninguna modificación al sistema de financiamiento, que es lo que de alguna manera tiene financiado a todo el sistema público de educación y obviamente a los SLEP también, ¿no? Y lo último, presidente, que quisiera preguntarle a Beley son las 10 propuestas para los funcionarios
ya que él señaló que me gustaría por lo menos si pudiera, a los funcionarios que hoy día están demandando, ¿ya? Este cambio en la ley para mejorar sus condiciones, cuáles son esas propuestas, ¿ya? Y al presidente del Colegio de Profesores quisiera preguntarle, dentro de su posición de suspender el proceso, ¿qué opina él que pasa con los asistentes a la educación? ¿Ya? Yo creo que la situación de solicitar el aplazamiento tiene que ver con la mala implementación del proceso, afectaría enorme la propuesta en el fondo como para corregir cuáles son los elementos que hay que corregir de la implementación, ¿ya? Si es posible y si ellos creen que es posible mejorar el proceso de implementación, si este ha sido de mala calidad, para evitar, ¿ya?, que los asistentes de la educación o los profesores paguen finalmente los platos rotos, y también los funcionarios de los DAEM, que es lo que había que hacer. Tiempo, ¿ya? diputada. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. El diputado señor González ha solicitado la palabra. Le agradecería se autorregularan y sean breves, por favor, para concretos a las preguntas. Presidenta, una consulta, bueno, a Cristian Beley y a los otros expositores, también al presidente del colegio. El año pasado, ya no recuerdo la fecha, pero hace un tiempo, esta propia comisión organizó un seminario para tratar acerca del sistema de educación pública, en el cual me refiero a Cristian Beley porque él participó también en ese seminario junto con otros expositores que han venido acá. Y la verdad es que se distinguió en ese seminario entre los problemas de implementación del sistema y la falta de apoyo o los errores o los temas, digamos, de responsabilidad directa de los municipios, en que la ejecutoria del sistema, digamos, había sido extremadamente deficiente y no se habían cumplido con mínimas, digamos, medidas para que hubiese podido haber una buena implementación y que esto sería el motivo, digamos, de las dificultades, de los problemas y del relativo fracaso que está teniendo la implementación de este sistema. Pero había otro orden de problemas que eran problemas de externalidades negativas, externalidades del sistema de educación pública, que son imposibles de eliminar, porque dependen sistémicamente del modelo de educación en aplicación. Uno de ellos lo señalaba la diputada Girardi, digamos, que es que sin modificación del sistema de financiamiento era muy difícil pensar que pudiera aplicarse bien un nuevo sistema de educación pública, pero el otro se refería, digamos, por un lado a las necesarias para que hubiese, digamos, un mejoramiento para una buena educación, para no hablar solamente del tema de calidad de la educación, una educación significativa, una educación transformadora, una educación de verdadera calidad al interior de los establecimientos. Lo que había que modificar era el sistema de aseguramiento de calidad, y que mientras, digamos, existiera, digamos, el sistema de pruebas estandarizadas, las formas de medición de la calidad, y mientras existiera la competitividad tan feroz existente al interior, digamos, del sistema, era muy difícil, digamos, que el sistema de educación pública pudiera levantarse. Yo estoy de acuerdo con las medidas de gradualidad que aquí se están planteando y que sin duda cabe, es conveniente, digamos, tomar algunas medidas para darle más tiempo, por supuesto, a esta aplicación. Pero no cabe duda que se requieren modificaciones más estructurales para que, digamos, los objetivos fundamentales de este sistema puedan efectivamente aplicarse. Entonces, la pregunta es ¿cuántos elementos que no son propios de la propia ley de educación pública están incidiendo
¿no? Como son el sistema de aseguramiento de calidad, como es el currículum también, digamos, el excesivo abultamiento, el carácter, digamos, meramente repetitivo y puramente cognoscitivo del currículum, la absoluta exclusión o la ausencia de los temas, digamos, más cualitativos de educación emocional o de educación, digamos, de las motivaciones, digamos, de todos los actores del sistema para poder desarrollar procesos transformadores, juegan un papel tanto o más importante incluso que los de aplicación e implementación. Gracias, eso, diputado. presidente. Muchas gracias. Diputada Camila Rojas había pedido la palabra, le ofrezco la palabra, te agradecería brevedad y para poderle dar espacio a nuestros invitados que respondan esta. Gracias, presidente. Usted sabe que yo soy más breve. Es una pregunta bien concreta a nuestros dos primeros expositores sobre el aplazamiento, en específico el cambio del cronograma, si consideran que el cambio que se propone es el que habría que hacer o no. Y también les pido que se puedan referir, la diputada Girardi se lo preguntó al presidente del Colegio de Profesores, pero vinculado con ese punto, ¿qué hacemos o qué medidas se podría tomar respecto de la situación de los asistentes de la educación, que son quienes se ven perjudicados a raíz de que el estatuto está vinculado a la puesta en marcha de los servicios locales de educación? Les pregunto eso porque creo que hasta acá las exposiciones han estado centradas en que ese es uno de los puntos necesarios a cambiar, además de una serie de cosas que no están, pero los otros puntos del proyecto de ley presentado por el gobierno en general, hay hartos resquemores y preocupación. Entonces creo que el cronograma es como el único que más transversalmente se rescata. Eso, presidente. Un breve comentario a propósito especialmente de las consultas. Yo creo que tenemos que pronunciarnos sobre el proyecto que tenemos en cuestión. Hay otras materias, especialmente lo planteado por Cristina, por Rodrigo, ¿no es cierto?, que dice en relación con reflotar una discusión que dimos, Cristian recordará, creo que lo mencionó en el momento que se discutió esta ley 21.040, y es claro que este proyecto no se hace cargo de todos esos problemas, financiamiento, resolución, esas son las debilidades. Con esto tenemos que, también las que mencionó el señor presidente del Colegio de Profesores, especialmente en su último artículo del proyecto, ¿no es cierto?, el que propone una modificación al artículo 2, agréguese un inciso, ¿no es cierto?, en el artículo 41º transitorio, que es lo que más les preocupa, la posibilidad de ajustes de dotación previo al traspaso. Pero este es el proyecto que tenemos y en consecuencia hay algunas áreas que no las podemos modificar porque está más allá del alcance nuestro. Yo creo que por eso es valiosas las aproximaciones que han hecho nuestros expositores y sobre estas bases tendremos que juzgar y evaluar, ¿no es cierto?, si vamos a apoyar o no este proyecto. El presidente del colegio dice rechácelo todo. Probablemente también una opción sea rechazar algunos artículos, ¿no es cierto?, y mantener otros, el tema de alargar un poco más el periodo en un año, desde que se hacen cargo hasta y luego 2 años hasta el 2028, 3 años. En fin, son temas que hay que mirar en específico cada una de las cosas. Yo, en una primera mitad hay cosas que me parecen, otras que no, y en consecuencia esa es la tarea nuestra, estimados colegas. Y aquí tenemos a estos expositores para que nos ayuden a discernir más adecuadamente a partir de sus comentarios. Voy a ofrecerle, en el orden que están, la palabra a Cristian Beley, luego a Ignacio... No, si Ignacio está ahí. Ah, se retiró, yo lo veo, pero bueno. Después a don Carlos Díaz, presidente del colegio. Fernando Peña, perdón. Ahí teníamos una confusión. Ya, Cristian, le ofrezco para que usted con su poder de síntesis pueda, ¿no es cierto? Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Sí, Ignacio, yo tampoco veo a Ignacio, así es que entiendo que soy el primero. A ver, quiero partir diciendo lo que yo consideré como miembro del Consejo, si ustedes fueran a las actas, para transparentar mi posición respecto de la cuestión de la gradualidad, el plazo y los cambios. En el Consejo se pronunció sobre el plazo, y yo estuve por rechazar la extensión del plazo en el Consejo para forzar a que el gobierno trajese al Parlamento una propuesta de extensión del plazo. O sea, yo lo que consideraba era que el plazo era una cuestión importante que debía ser discutida en el Parlamento porque, y con esto estoy respondiendo a la pregunta de la diputada Cristina Girardi, porque descubrimos en el proceso que había tantas y tan importantes modificaciones que hacer, que lo que a mí me parecía era que simplemente decirle al gobierno, sí, tiene más plazo, pero sin hacerse cargo de lo que probablemente ayer Teresa Flores les comentó, y todo lo que podrían leer ustedes en el informe, sin hacerse cargo de todas esas modificaciones, era simplemente, entre comillas, chutear el problema, postergar el problema. Entonces, mi postura fue, sí, hay modificaciones importantes que hacer de las políticas, de las instituciones y de la normativa, y estas son tan relevantes que el gobierno deberá comprometerse a hacerlas. Algunas son, insisto, políticas, institucionales, y otras son legales, y que en ese contexto, bajo ese compromiso, entonces uno diga, sí, tenemos más plazo porque el siguiente proceso, la segunda etapa que contempló la ley, va a ser mejor, se van a resolver. Entonces, yo por eso lamento que este proyecto se presente con extrema urgencia, no estoy diciendo el tecnicismo, digamos, con muy poco plazo para discutirse, y al final ya el periodo gubernamental, cuando en realidad esto debimos haber tenido un año para estar trabajando con seriedad sobre estas materias. Entonces, pero el punto para mí es ese, o sea, hay que hacer, diputada, no es una cuestión de solo más plazo versus implementar mejor, yo creo que son las dos cosas. Dar más plazo para implementar mejor, pero dar más plazo comprometiéndose a hacer los cambios políticos, institucionales y normativos para que esa segunda etapa sea mejor. Esa es mi postura general. Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que es importante extender el plazo un poco, darle más gradualidad, pero a condición de que se corrijan estas cuestiones institucionales que, insisto, lo que yo mencioné y lo que hemos estado acá conversando son un ejemplo de aquellas. Quien quiera el detalle están en ese informe y en otros estudios más. Hay más elementos. Uno solo, acá siempre resume lo central, pero hay más. Un comentario sobre esta idea de los municipios que lo hacen bien. Mi trabajo es la investigación científica. En Chile hay municipios que lo hacen bien, si es que existen, todavía andamos con el microscopio atómico tratando de encontrarlo. Yo acabo de participar en una investigación latinoamericana sobre esta cuestión. Y déjeme decirle que hicimos un análisis exhaustivo de la evidencia científica sobre Chile y claro, pudimos destacar dos experiencias. San Nicolás, una pequeña comuna en la región del Ñuble, y Loncoche, otra pequeña comuna en el sur de Chile, pero bajo ciertos criterios, pero en realidad, institucionalmente en Chile, la municipalización, insisto, es un fracaso, es de las peores políticas que se han implementado en la historia de Chile. Entonces, seguirla defendiendo. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? Lo que hace es transformar en permanente lo que ya fue una negociación en el proceso de la ley. La ley ya fue una negociación porque el proceso original de la ley hacía imperativo a la demunicipalización. Como hubo mucha presión para que algunas municipalidades pudieran postergarse, a pesar, insisto, de que la evidencia científica es contundente de que no tenemos tales grandes, buenas experiencias que conservar y que sería un crimen terminar con ellas. Y lo que el gobierno hace es transformar en permanente eso genera otros problemas. No solo no tiene rigor científico en el sentido de que la evidencia causal que diga, mira, sí, esta municipalidad por su gestión es una gran experiencia y no solo que la evidencia es mala, sino que además le genera otros problemas a la institucionalidad al mantener esto que fue el énfasis que yo puse, una cierta incertidumbre institucional. Transforma, digámoslo así, la nueva educación pública en una especie de castigo al alcalde o a la alcaldesa, y mantener sus escuelas una especie de lucha de los alcaldes. Entonces, le da una incertidumbre institucional muy grande. Un comentario técnico sobre esto, yo no me quise meter en la cuestión técnica, pero ¿por qué creen ustedes? No es casual que de los requisitos que se negociaron y se pusieron en la primera ley para permitir postergar la demunicipalización nada más, el gobierno elimina uno, que es el de la cobertura educacional.
Porque muchas veces cuando las personas que defienden la idea de que la municipalización sería exitosa en algunos lugares, dan ejemplos de comunas donde la educación pública es 15%, 20%, y si uno lo toma respecto de su población, o sea, los vecinos de Las Condes, las vecinas de Vitacura, los vecinos de Ñuñoa, que mandan, estoy nombrando algunos de los ejemplos que se han dado en el Parlamento y en estas discusiones sobre los que serían buenos ejemplos. ¿A cuántos vecinos de esas comunas la educación pública educa? A una minoría, no es mayor al 20%. Entonces, concebir que una buena experiencia de sistema educacional público en el mundo sería una que atienda al 15%, al 20% de su comunidad, es francamente insostenible en cualquier foro internacional. Si esa es la expectativa sobre la educación pública, claro, una educación pública jibarizada de boutique o una educación pública tipo Sename, solo para los más pobres, los que realmente nadie quiere educar. Ese no es el sistema de educación pública. De manera que no es casual que el gobierno, de las pocas indicadores que quiere eliminar, sea este, porque en realidad lo que está manifestando, insisto, es una falta de convicción de que la educación pública debiera volver a convertirse en la columna central del sistema educacional, como es en la inmensísima mayoría de los países de buena educación en el mundo. Entonces, yo disputo el concepto y además disputo la norma en particular que se negoció, y más aún la modificación que el gobierno quiere hacer. Y con esto respondo también a algo que la diputada Girardi le preocupa. ¿Está en los compromisos de la política nacional de educación pública expandir la educación pública? ¿O es solo mejorar, entre comillas, los puntajes del CIMSE de las escuelas que hoy día quedan en manos de los servicios locales de educación? Obviamente que en esta segunda definición es muy restringida como política nacional de educación pública. Cuando se presentó el borrador de Estrategia Nacional de Educación Pública, una de las observaciones permanentes que hicieron varios de los actores y académicos también, yo mismo la hice, a ese borrador, era la ausencia de políticas explícitas de compromiso de expansión de la educación pública. Acá hay una cuestión central. ¿Uno tiene convicción de que la educación pública debe ser la columna central del sistema educacional o no la tiene? Y a mí me parece que demasiadas veces se nos cuela esta falta de convicción. Ahora, por supuesto, diputada, eso no se va a dar de un día para otro, y entonces es evidente que hay un periodo, el periodo de transición, que es sobre el que estamos conversando acá. Estamos conversando básicamente sobre los problemas de la transición, y estamos pagando las consecuencias de la pésima política que se llamó municipalización. Entonces el Estado, por eso yo lo dije así en la exposición, tiene que asumir el hecho de que hay un costo, por decirlo así, casi como de refundación de la educación pública en Chile, que son los costos de este proceso de transición. Y algunos de ellos, claro, han sido tan irresponsables los municipios que ahora dicen, bueno, no le podemos cargar toda esa irresponsabilidad financiera al municipio porque lo hacemos reventar, precisamente. Entendemos que varias de las normativas de financiamiento de la transición lo que hacen es decirle al Estado, mire, usted está asumiendo financieramente los costos de la pésima política que se llamó municipalización. ¿Quiere usted educación pública? Tiene que meterse la mano al bolsillo y pagar, y ojalá que lo hagamos con convicción, lo hagamos bien, para que de verdad implique una refundación. Entonces, varios de estos costos efectivamente son de la transición y son legados de la municipalización. Son legados de la municipalización. El costo de refundar la educación pública en Chile, pongámoslo en ese lenguaje más épico. Entonces, claro, el problema, por ejemplo, de la irresponsabilidad de la gestión de los funcionarios, funcionarias, de las plantas docentes, etcétera, es un problema que se arrastra históricamente. Y uno dice, bueno, y cuando estamos refundando la educación pública, queremos que se expanda, vamos a necesitar más profesores, más profesoras, más asistentes de la educación, sí, también lo queremos, pero va a cargar el servicio local de educación en los años de la transición con un costo que simplemente no tiene financiamiento para hacer. Estamos en un incordio, indudablemente estamos entre la espada y la pared. En eso el diputado González tiene toda la razón. El cambio del sistema de financiamiento de la educación pública es parte de lo que quedó pendiente y debiéramos empujar hacia allá. Ahora, esta ley yo ni siquiera quise nombrarlo como parte de las cuestiones de las que no se hace cargo, el cambio del sistema de financiamiento. Termino la gradualidad, diputada Rojas. Yo cuando hice mi propio análisis pensé que 2 años de extensión eran suficientes. El proyecto propone 3. Es una cuestión que habría que estudiar con más detalle técnico. Mi convicción es que con 2 años uno introducía una gradualidad suficiente. El proyecto propone 3
agrega esto otro que comentábamos antes, que es darle un año más, que yo estoy proponiendo que sea opcional en algunos lugares para, quizá con 2 años más, esta nueva, que en el fondo en la práctica es un tercer año, es suficiente. Yo no quise entrar en ese detalle, pero fue mi posición cuando yo estudié los antecedentes, que 2 años era suficiente. Si uno agrega este año de excepción adicional, es prácticamente 3. Yo creo que con eso estaría bien para terminar de desmunicipalizar en la práctica el 2029. El gobierno lo está llevando al 2030. A mí no me parece una diferencia dramática. Lo que me parece realmente relevante es que se hagan cargo de las otras cuestiones, la institucionalidad, todas las otras que mencionamos. Termino porque ya estoy en el tiempo sobre qué hacer con los funcionarios municipales. Esto es para discutirlo en una sesión completa, a mi juicio, pero le listo rápidamente. Hay que cambiar la fecha del año 2014 como requisito para presentarse a los concursos. Quizá una fecha móvil, 3 años máximo, por ejemplo, es una buena solución. Se puede mejorar los perfiles de cargo de los concursos para reconocer mejor la experiencia pertinente de la gestión municipal, porque necesitamos ese capital profesional en los servicios locales de educación. Los perfiles de cargo hay que cambiarlos. Hay que aumentar el personal de los servicios locales de educación, varios de ellos tienen subdotación. Hay que hacer efectiva la norma de crear oficinas locales de los servicios locales de educación, en varios en que sobre todo hay mucha extensión territorial, y eso es muy relevante, no se ha hecho, y eso va a aumentar los cupos. Hay que tener programas de formación en servicio para los funcionarios, para que se presenten con mayores chances en los concursos. Esto se asocia con convenios, con las universidades, en fin, para darle oportunidades de formación. Se mencionó en la exposición, pero además, si uno planifica con tiempo y dice, mire, su comuna en realidad se va a desmunicipalizar el 2027 y tiene certeza, bueno, yo soy funcionaria ahí, tengo 3, 4 años para prepararme y quiero participar en ese concurso. Aparte de mi experiencia, voy a tener el título, pero necesitamos que hayan esos programas. Se podría hacer programas de reconversión laboral, puede que algunos, efectivamente, como hay una dotación muy administrativa, puede que no es que me interese tanto estar en el servicio local, pero sí me puedo reconvertir y trabajar en otros espacios públicos o locales. Entonces, bueno, que haya esos programas de reconversión laboral. Reubicación laboral, hay que hacer una mesa con los alcaldes y alcaldesas para activar la reubicación laboral, y cuando no haya ninguna de todas estas soluciones, indemnizaciones y planes de retiro. Nada de esto, acabo de listar no sé cuántas, nada de esto este gobierno ha implementado, y lo que el quid de ese asunto es tener una mesa de trabajo permanente con los municipios y con los funcionarios para que esto no aparezca como una especie de problema emergente que nadie vio, y más bien sea lo que en realidad es una dimensión relevante de la política a la que hay que anticiparse y no esperar que explote en la cara. Lo dejo hasta ahí, presidente. Gracias, Cristian. Muy interesante, en mi opinión personal, especialmente lo último, que es el listado de las cosas que se podrían hacer, ¿no es cierto?, como acciones concretas para mejorar los nudos críticos que tenemos. Señor Fernández, no, don Fernando Peña, eso es. Si tiene algo que responder, no sé, no recuerdo con exactitud si le hicieron alguna pregunta concreta. Sí, gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, responderle al diputado Leonidas Romero respecto a la situación del régimen de bienes y patrimonial. Eso es algo que difícilmente la ley 21.040 va a poder modificar. Sabemos de que, según el artículo 32, de hecho, de la Ley Orgánica Constitucional de los Municipios, los bienes de estos son inembargables, y esto obviamente impide que muchas veces en juicios civiles o en otras contiendas se pueda responder finalmente con el patrimonio municipal frente a este tipo de instancias. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Y en ese sentido, malamente, insisto, la ley 21.040 o este régimen va a poder cambiar hoy día lo que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades estipula en su artículo 32. Ahora, eso no significa desconocer, obviamente, cuál es el grado de responsabilidad que hay en todo esto de decisiones que toman directamente los alcaldes, y en eso es importante también atender con un grado de realidad también cuáles son las causas finalmente de la crisis de la municipalización en Chile.
Y es particularmente la discrecionalidad con que los alcaldes obviamente sobreexigieron sobre sobredotaciones, con las que obviamente presionaron las plantillas de funcionarios y sobre las cuales obviamente generaron gastos muy por sobre los ingresos que recibían, no solamente vía subvención, sino que también vía otras arterias o vehículos de financiamiento como el FAEP, que en algunos casos se ocupan casi en un 80-90% solamente para pagar gastos de recursos humanos. Eso obviamente en una organización que aspira a mejorar el servicio educativo es contradictorio. Y por lo mismo, yo al menos personalmente no entiendo la postura del magisterio de entorpecer una política de Estado sobre la cual, sin yo arrogarme la representación, creo que al menos quienes participamos del Consejo Asesor creo que estamos transversalmente de acuerdo en que esta es una política de Estado innecesaria, que no se puede interrumpir. La desmunicipalización en Chile no se puede interrumpir. Y por lo mismo, el único camino posible hoy día es mejorar, ¿ya? Perfeccionar lo que ya se ha hecho, reevaluar aquello que obviamente pueda estar resultando deficitario, pero entender de que el punto de partida de cualquier discusión es obviamente la continuidad, la gradualidad y la consecución finalmente de este objetivo, que es obviamente desmunicipalizar la educación en nuestro país. Si eso no, va a redundar en que Chile tenga una educación pública de primer nivel, que se transforme efectivamente en la columna vertebral, como dice Cristian, en el futuro de nuestro sistema escolar. Eso es algo que está por verse, que no dice en desarrollo, y va a depender particularmente del grado de eficiencia y de gestión con la cual el sostenedor pueda desarrollar su labor. Y eso, creo yo, es anterior incluso al horizonte o a la visión que podamos tener hoy día, que es más folclórica que cualquier cosa, de lo que queremos que sea la educación pública en Chile. Hoy día la educación pública está en una crisis tremenda, y gran parte de esa crisis se explica justamente por la falta de gestión, la falta de eficiencia, las sobredotaciones que obviamente han servido más, insisto, a la agenda muchas veces de los alcaldes que a la agenda o a la misión pedagógica de mejorar los aprendizajes en nuestros establecimientos escolares. Y en ese sentido, yo creo que lo primero que ustedes tienen que resolver por su intermedio, presidente, lo primero que tienen que resolver quienes hoy día están participando de la discusión de este proyecto de ley es, bueno, ¿cuál es el grado de transversalidad y la posición inicial que vamos a tomar respecto a esta situación? Porque yo asumo que hay presión de gremios y presiones obviamente sectoriales, todas muy legítimas, pero que en ningún caso pueden pasar por sobre un objetivo superior. Y ese objetivo superior es el bien común hoy día, principalmente de quienes hoy día estudian en nuestras escuelas y liceos y que son obviamente el corazón de esta reforma. Así que yo lo dije cuando hice mi presentación, presidente, yo era de los que no tenía una confianza, tenía más bien temores cuando esta ley se promulga. Y hoy día, con mucha honestidad, puedo decir de que estoy convencido de que esta es una reforma de Estado necesaria y que exige de todos nosotros, obviamente, el mayor grado de seriedad y de oficio posible. Y para eso creo que todos tenemos que ponernos detrás y contribuir a que esto efectivamente salga adelante, no entorpecerlo ni interrumpirlo. Gracias, presidente. Gracias, don Fernando. Finalmente le voy a dar la palabra al señor presidente nacional del colegio. Le voy a pedir disculpas de inmediato al subsecretario. Por esta vez no le voy a ofrecer la palabra porque tenemos la posibilidad de hacerlo en la próxima sesión para atender a nuestro invitado, dado que me quedan 8 minutos, don Carlos, que se lo entrego a usted. Muchas gracias, diputado. Me queda poquito tiempo, así que voy a tratar de ser muy sucinto, pero además ha habido preguntas directas que me parece importante responder. En primer lugar, por su intermedio, al diputado Leonidas Romero, señalar que en realidad las profesoras y profesores de Chile desde hace mucho tiempo hemos venido planteando propuestas respecto de cómo mejorar la educación y por supuesto de cómo mejorar y avanzar hacia una educación pública como la que verdaderamente Chile se merece. Sin ir más lejos, este año, por su intermedio, diputado Romero, los profesores de todo el país realizamos un Congreso Nacional de Educación, en donde precisamente los de su distrito, tuve la ocasión de estar con ellos, hicieron un tremendo Congreso Nacional de Educación, en donde veíamos cómo mejorar efectivamente, porque por cierto que nos preocupa por lo que está ocurriendo hoy día con los servicios locales de educación. Y allí hablábamos de que necesitamos avanzar indudablemente hacia una educación integral, no una educación estandarizada como la que hoy día tenemos en el actual modelo educativo de Chile,
Creemos que es fundamental avanzar también hacia una educación humanizadora, liberadora, transformadora, no sexista, integral, inclusiva, en donde terminemos realmente con la estandarización, en donde podamos avanzar hacia una educación comunitaria y lo que ocurre en los territorios sea concebido y considerado y validado realmente, y en donde en realidad la emocionalidad y otros aspectos que dan cuenta de la integralidad del ser humano sean considerados. No esta lógica competitiva que tenemos hoy día en el actual modelo escolar, no todo en función de que si la escuela es buena o mala en base al resultado que obtuvo en el CINCE, por ejemplo, y eso es indudablemente lo que hemos venido planteando durante todo este tiempo. Yo le voy a hacer llegar, diputado Romero, las conclusiones de nuestro Congreso Nacional de Educación para que usted esté claro de que en realidad nosotros tenemos propuestas absolutamente que van en la línea de cómo mejorar la educación de los servicios locales de educación. En mi intervención inicial señalé que una de las preocupaciones que dan cuenta de nuestra posición actual respecto de los servicios locales de educación es que si bien el nombre de la ley, y lo dije recién hace pocos minutos, es Nueva Educación Pública, de nueva tiene solo el título. Y por eso nuestra crítica también. Y por eso nuestra propuesta también. Así que le voy a hacer llegar, diputado, para que usted lo conozca, y si no, igual lo puede bajar de nuestra página web, porque allí están las conclusiones de nuestro Congreso Nacional de Educación. Sobre lo que usted planteaba respecto de que las dotaciones municipales están hoy día de asistentes de la educación o de los DEM y corporaciones, para ser más exacto, están sobrepobladas 3, 4 veces, el tema, pudiéndolo compartir o no, el tema tiene que ver hoy día quién paga el costo de eso, los trabajadores. ¿Qué ocurrió con esos alcaldes que en su momento hicieron esa cantidad de contrataciones que usted dice que fueron de más, de acuerdo a lo que usted ha planteado? Es decir, aquí una vez más, el hilo se corta por lo más delgado. Hoy día da lo mismo, y vamos a despedir al 91%, despedir trabajadores, porque en realidad aquí alguien cometió errores en su momento, por llamarle de algún nombre, y hoy día, ¿quién se hace responsable de esos errores? Pero ¿quiénes tienen que pagar? Los trabajadores. Eso es lo que nos parece injusto, diputado. Eso es lo que nos parece que no corresponde, porque creemos que aquí tiene que haber una política que verdaderamente vea cómo resolver el problema. Explíquele usted esto, por su intermedio, diputado Romero, a un funcionario que tiene 63 años, 64, está pronto a jubilar y se va a ir despedido. Explíquele usted a una señora que es además madre de hogar, que tiene, cierto, a su cargo sus hijos, sus nietos en la universidad. Explíquele que usted, por el hecho de que hubo un alcalde que en algún momento la contrató sin deber, hoy día tiene que salir del sistema. Creemos que hay que buscar otra salida. Y en eso tenemos que avanzar, y nosotros estamos plenamente disponibles. Hay que buscar otra salida que signifique que esta ley obviamente no se implemente a costa del sufrimiento y la situación laboral de los más débiles, que es lo que hoy día se está haciendo con este proyecto, particularmente con este proyecto, pero también con lo que significan la implementación de los servicios locales, y ya tenemos la experiencia de los que se han implementado. También señalar que frente a la situación de cuáles son las modificaciones que nosotros hemos venido planteando, señalar que el tema del financiamiento ha sido una crítica permanente que nosotros como organización hemos dado desde los inicios de la ley. El tema del financiamiento, el tema de la participación también, diputado, nos parece que es fundamental que efectivamente aquí se escuche a las comunidades educativas. También creo que es necesario, en esa misma línea, lo hemos dicho, sacar del abandono en el cual está hoy día la educación pública, incluidos los servicios locales. La diputada Girardi, en alguna de las sesiones pasadas, recuerdo, daba cuenta incluso de las condiciones de los baños en los cuales están hoy día los servicios locales, los baños de los estudiantes, de los servicios locales de educación, porque están en una real situación de abandono, y hacia allá tenemos que dirigir la mirada, cómo mejorar esas condiciones. También señalar respecto de la pregunta sobre los asistentes de la educación al suspender. Yo creo que es factible y es posible avanzar en una búsqueda que permita efectivamente que los asistentes de la educación, si se produce la suspensión, se les puedan dar los beneficios que están conseguidos a través de su estatuto. Nos parece que en realidad no corresponde, y lo hemos señalado, y aquí tendríamos que abrirnos a esa posibilidad, el que hoy día se pretenda sancionar a los asistentes de la educación no, repito, no consiguiendo lo que son sus beneficios logrados ya a través del estatuto, por el hecho de que se genere la suspensión y no pasen, cierto, prontamente en régimen como servicios locales de educación.
También señalar que, indudablemente, respecto del aplazamiento que pregunta la diputada Camila Rojas, nosotros queremos ser súper claros respecto de ello. Nos parece que el tema de aplazar no pone en la discusión el tema central. Nosotros creemos que Chile cambió, y Chile cambió, y el Chile cambió significa también hoy día analizar qué estamos haciendo y qué es lo que hemos construido como sistema educativo en Chile. ¿Por qué la realidad que hoy día tenemos con este abandono absoluto? Y por tanto, en esa lógica, nos parece crucial que avancemos efectivamente hacia una nueva forma de administrar la educación. Nosotros compartimos plenamente que la municipalización está absolutamente fracasada y por tanto no hay cabida para pretender creer que la municipalización, algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal, como se decía, tenemos claridad respecto de ello. Aquí la municipalización fracasó, por tanto debemos de pasar a un nuevo estadio. Pero creemos que con los servicios locales de educación, dada la lógica de sostenedores que tienen, dado que el sistema de financiamiento es el mismo, dada la implementación que se ha dado, ha caído en una situación similar. Y claro, uno pretenderá o tratará de ver de qué forma, ¿cierto?, revierte la situación. Pero por eso que nos parece importante escuchar el momento histórico que estamos viviendo y veamos qué es lo que se resuelve. Porque indudablemente cuando avancemos, y esperamos que así sea, hacia una constitución que entienda la educación como un derecho humano fundamental al cual el Estado debe de garantizar a todas y a todos, obviamente que no podemos seguir pensando que la educación va a estar en la lógica que hoy día tiene. Y en esa perspectiva, el abandono de la educación pública, incluidos los actuales servicios locales de educación. Quiero ser claro, porque aquí se trata de mostrar de repente como que los actuales servicios locales de educación estuvieran en una condición muy distinta de cómo están el resto de la educación pública. Creemos que debemos avanzar hacia un nuevo sistema de administración de la educación que esperamos conversar con el próximo gobierno que tendremos. No está de más decirlo, nos parece bastante extraño que a pocas semanas de que el actual gobierno se vaya de la moneda, mande esto con tanta urgencia. Nos recuerda lo que ocurrió con la LOCE en su momento, que se envió, ¿cierto?, a última hora. Y por último, para terminar en honor al tiempo, obviamente que es bueno tener presente, y le respondo al colega, me parece que el profesor Fernando Peña, que en realidad cuando los profesores opinan, los profesores entregan sus puntos de vista, cuando los profesores entregan propuestas de cómo avanzar efectivamente para mejorar la educación pública, no estamos entorpeciendo nada. Creemos que en democracia lo que corresponde es que todos los actores tengamos la posibilidad de participar y de entregar nuestras opiniones. Por eso lamento lo que señala él de que aquí el gremio está entorpeciendo una política pública. Nosotros vamos a entorpecer todas las políticas públicas que no vayan, obviamente, en la línea y en la lógica de humanizar el sistema educativo que tenemos hoy día en Chile. Y por tanto, lo que hacemos es precisamente entregar nuestra opinión, también nuestras propuestas, nuestras visiones, porque a diario somos los que en las escuelas, en los liceos, en los jardines infantiles, vivimos cada uno de estos sistemas escolares que hoy día se pretenden implementar. Por ello, insistimos, no es entorpecer una política, todo lo contrario, tenemos el legítimo derecho de entregar nuestra opinión respecto de lo que significa avanzar hacia una nueva educación pública, pero de verdad. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Bien, estamos excedidos en el tiempo. Yo quiero simplemente, al terminar, ofrecer por mi intermedio las excusas a don Fernando Peña de parte del diputado señor Romero, que debió salir de la sala por una circunstancia particular y le ofrece sus disculpas. Me pidió que se las transmitiera. Estimado subsecretario, a todos ustedes, Cristian, ¿no es cierto?, Carlos, Fernando, colegas, a todos les agradezco muy sinceramente su participación y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, por cierto, a nuestras diligentes abogadas, secretarias abogadas, ¿no es cierto?, fundamental, ya habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Hasta la próxima. Thank you.